Bueno, comenzamos el vídeo de Europa viendo este gráfico que compara el mercado americano en gris y azul con el Eurostock 50, mercado europeo, en verde y rojo. Bueno, aquí se aprecia claramente desde los meses de noviembre, diciembre, bueno, los últimos 3-4 meses, como mientras Europa se ha desplomado con mucha fuerza, ha caído un 20% desde máximos, mientras que el mercado americano, bueno, se está aguantando pues en un 12, un 13% de caída. Bueno, esto ya sabemos todos los motivos. La situación del mercado europeo es mucho más complicada por la cercanía y la afectación económica directa que tiene con el conflicto de la guerra. Bueno, va a dominar estos días la volatilidad más agresiva por este hecho y, bueno, indirectamente por lo que puede hacer el Banco Central Europeo a la hora de mover los tipos de interés, y por supuesto se verá afectado por otro tipo de noticias. Y además hay que tener en cuenta que el mercado europeo va detrás siempre del americano, se mueve de forma más torpe. Esto quiere decir cuando el S&P 500 cae, pues Europa cae el doble, y cuando el mercado americano sube, pues bueno, Europa sube, pero un poco menos. Muestro aquí en este gráfico la cotización del Eurostoxx 50 y arriba está el índice de volatilidad, bueno, del mercado europeo en general. Viene a ser más o menos lo que es el VIX para el S&P 500. Bueno, pues esto es para el índice, los índices europeos. Y bueno, hay que ver dónde está. Voy a alejar el gráfico para que nos demos cuenta, comparándolo con otras grandes caídas que ha habido, como la pandemia. Bueno, hasta dónde llegó este índice, niveles de 80, y ahora mismo se sitúa muy cerca de los 50. Son zonas muy extremas que, bueno, si tiramos un poco para atrás y vemos otras grandes correcciones, que ha habido la del año 2016, se llegó al nivel de 40, en torno a 35, 40. Vamos un poco más para atrás, vamos a ver incluso, bueno, el mercado bajista del año 2008 se alcanzó también, igual que en la pandemia, el nivel de 80. Y bueno, ahora lo tenemos en 50, como digo, casi. Es una zona bastante extrema, pero donde todavía, bueno, hay espacio para una sacudida más, tal y como sucedió en la última gran caída de principios del año 2020. Y ya a raíz de aquí es cuando nos preguntamos, bueno, hasta dónde va a caer, cuándo tomar posiciones, sobre todo de medio plazo o largo plazo ya. Bueno, dónde está ese fondo, suelo tan deseado para muchos, donde tomar posiciones y que comience una pauta alcista que nos dé beneficios. Bueno, si miramos el gráfico, vamos al más amplio que hay en Europa, el STOXX 600. Estuvo dibujando una tendencia alcista bastante buena, apoyando muy bien en una directriz, y nada, hubo un momento en que ya la cruzó. Y bueno, ya si queremos, dado que es una corrección bastante amplia y seguramente continúe, nos tenemos que ir a un gráfico en escala semanal para poder dar con soportes un poco más fiables. Bueno, para eso no nos queda otra que pues tirar líneas que nos puedan valer, ya que, por ejemplo, tenemos la media móvil de 200 en esta escala, muy próxima, y por cierto, en un número bastante redondo, 400. Bueno, coincide con esta media móvil. Ya solo con estos dos datos, pues puede ser un punto muy bueno donde apoye ahí y o haya un rebote o sea un suelo donde ya se inicie esa pauta alcista. Pero bueno, mientras tanto, vamos a buscar más datos, por ejemplo, trazando directrices paralelas que hayan sido importantes. Buscamos niveles también de resistencia, como fue, por ejemplo, esta zona de aquí, de máximos, estuvo un tiempo atascada. Hubo aquí algún toque también. Esto fue una especie de rotura de este nivel con el throwback para después rebotar y continuar la tendencia. Por lo tanto, este nivel, que coincide con esos 400, bueno, confirma un poco, ¿no?, que esta zona va a ser importante. Le buscamos un poco con Fibonacci
para ver qué opina y bueno, pues nos da un poco la razón. Este nivel en los 400 es el 61.8 de retroceso de toda esta pauta. Bueno, es más bien un gran impulso alcista y bueno, es un área a señalar. Vamos a dejarlo bien marcado y digo bien área porque no va a ser un punto exacto. Es muy complicado en este tipo de correcciones más duras dar con ese punto exacto de toque y a partir de ahí ya la subida. Seguramente hay que darle margen. Una de las operativas que sigue la mano fuerte, que a mí me gusta, es que no entran justo en el mínimo absoluto, ya que es muy difícil saber realmente hasta dónde se va a llegar. Una táctica que usan a la mano fuerte es a partir de cierto nivel hacer entradas sucesivas. Por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo sin más. La caída de la pandemia, a partir de este nivel, por ejemplo, bueno, ya con ayuda de indicadores y otra serie de herramientas, bueno, se estima que ya no va a dar mucho más de sí la caída, por las razones que sean, y se empieza a hacer entradas en diferentes niveles, de tal forma que acumulan, que al final el promedio es una zona muy baja y a partir de aquí, bueno, pues se espera, incluso si hubiese otro movimiento bajista, bueno, se sigue entrando. Es decir, son entradas parciales de forma que se va acumulando hasta que el promedio de entrada, bueno, es una zona óptima en general, que a meses vista nos va a dar una buena rentabilidad. En este caso, tenemos que el nivel de los 400 es bueno por lo que hemos comentado, pero no sabemos realmente dónde está el suelo. O si queda por hacer algo así. Son movimientos que no conoce nadie. Y esto sería para el Stock 600, pero si vamos, por ejemplo, al Eurostock 50, bueno, lleva bastantes años en un rango muy amplio, canal de muy largo plazo. Le dibujé una directriz hace tiempo y al igual que en el Stock 600, bueno, pues la tiene, ese punto de posible entrada lo tiene relativamente cerca. Aquí ya está tocando la media móvil de 200 de escala semanal, pero bueno, la directriz todavía quedaría un tramo más a la baja, incluso hasta este soporte que fue antigua resistencia. Este gráfico es de un ETF que cotiza en el mercado americano, de un ETF de la eurozona. Es más o menos un calco del Stock 600 y bueno, es muy parecido también a lo que hemos visto en el Eurostock 50. Un rango alcista muy amplio y un punto de entrada de hipotéticamente bueno, próximo a tener en cuenta. No sabemos hasta qué punto va a ser esto realidad de esta manera o con un rebote que se pueda dar ya y después testear esa zona para ya comenzar esa pauta alcista. Bueno, todo esto hay que tomarlo con mucha prudencia porque hay que saber que, como ya he comentado antes, el mercado europeo está muy condicionado por el mercado americano, de tal forma que la señal definitiva de suelo la tiene que dar primero el mercado americano, el SP500 especialmente, y posteriormente, una vez hecho ese suelo, confirmar un inicio de pauta alcista. De tal manera que, aunque querramos tomar posiciones en el Stock 600, bueno, en cualquier índice europeo o bueno, valores sueltos ya, yo no soy partidario, pero bueno, eso según ya cada uno, nos guste o no, hay que analizar el SP500 y ver si realmente estamos ya en un punto mágico de entrada y por ahora desde luego no tiene pinta, ya que la verdad es que lleva una corrección un poquito rácana. Bueno, personalmente lo único que he hecho en falta son señales de capitulación, quizá para los ansiosos por entrar en mercado europeo y por asegurar un poco. Yo como consejo particular quizás sería esperarlo en niveles, bueno, no de 400 ya, para el caso del Stock 600, sino incluso más abajo, 390, 380.
una vez aquí, yo lo veo, bueno, seguirá siendo arriesgado porque este mercado es muy agresivo, pero ya lo veo como una zona bastante óptima donde como mínimo se le podría ver un rebote. Y si no es, si una vez ahí no ejecutase el rebote, bueno, mucho más puede seguir cayendo, está claro, pero ya las posibilidades de verlo en meses posteriores sobrepasando este nivel ya son más elevadas. Así que si queremos quitarnos riesgos de encima, bueno, dejémoslo que alcance los 3,90, 3,80, y si no es así, si por lo que sea a partir de ahora se inicia esa tendencia alcista, pues bueno, ya habrá tiempo posteriormente de buscar otro momento. Pero si no nos precipitamos, bueno, pues quizá tengamos la recompensa de tenerlo en niveles muy buenos.